Bueno, cuando quiera, Esteban, entonces comenzamos con la actividad prevista para el día de hoy. Bien, por las dudas, no vamos a esperar que lleguen más participantes o empezamos directamente. Como desees, esperamos un ratito. En todo caso, se está transmitiendo en vivo, así que ellos van a poder seguir la transmisión por Ah, Facebook cierto, Live. tienes razón, tienes razón. Sí, sí. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Quiero en esta ocasión darles la bienvenida a esta nueva parte, ¿no?, de este ciclo de conferencias que se están organizando, digamos, y que se va a desarrollar durante gran parte del mes de septiembre. En esta ocasión tengo el placer de presentar justamente eh, una de las ponencias que se van a desarrollar en esta tarde, que tiene como temática los reglamentos del agua en el Valle del Lerma entre 1857 y 1887. En esta oportunidad vamos a tener de expositor al profesor Daniel Ontiveros, ¿no? Todos, creo, de lo que estamos presentes en este momento, en esta exposición, lo conocemos. Conocemos su trayectoria, conocemos su rol como docente, pero ¿quién es realmente Daniel Ontiveros? Desde el aspecto profesional y académico. Esa es la pregunta. Todos lo conocemos como docente, es profesor universitario y licenciado también en Historia, egresado de la Universidad Nacional de Salta. No se escucha, Esteban, ¿puedes activar tu audio, por favor? Ahí. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, ahí se escucha, ahí se escucha. ¿Se escucha? Sí, sí, escucho, Esteban. ¿Se escucha? Está Sí, sí, te activado estoy el audio. escuchando. Te estamos escuchando, te Ah, estamos escuchando. perfecto, creo que. Bueno, eh, como ya lo había dicho, bueno, es profesor universitario y licenciado en Historia, egresado de la Universidad Nacional de Salta. En el año 2004 culminó su maestría en Ciencias Sociales con mención en Género en la Escuela Andina de los Centros de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, en Perú, y Flaxo, por Ecuador. Es además doctor en Humanidades, doctorado que culminó en la Universidad Nacional de Tucumán, y actualmente está realizando un ciclo de postdoctorado con la temática Pensar la pandemia para comprender la sociedad en la Universidad Nacional de Jujuy. Actualmente, aparte también de ser docente, es jefe de trabajos prácticos en la asignatura Procesos Sociales 1, además es director del proyecto de investigación tipo E, denominado Evolución del Manejo del Agua en el Valle del Lerma, caso de Cerrillos y Rosario de Lerma, del siglo XIX y principios del siglo XX, además que es director de la Escuela de Antropología. Aparte de todo esto, ha realizado también diferentes publicaciones en distintos ámbitos y con diferentes temáticas. Entre ellas tenemos las últimas que se presentaron, digamos, el año pasado, los conflictos por el agua durante la primera coyuntura hacia el manejo institucionalizado del agua, el caso de Cerrillos y Rosario de Lerma, en la revista de la Escuela de Historia, número 17, volumen 1, el problema de la irrigación en Cerrillos y Rosario de Lerma a la luz de la hidropolítica, y las informaciones económicas en el departamento Cerrillos durante la segunda mitad del siglo XIX. Todo esto, justamente todo el currículum académico y profesional, es bastante importante tenerlo en cuenta, ya que nos permite entender un poco cómo ha ido desarrollando su trayectoria y cómo también esto le ha permitido tener la capacidad de realizar diferentes tipos de investigaciones en relación al campo de la historia
y darle justamente ese toque profesional necesario, ¿no?, que uno le tiene que otorgar a la ciencia histórica. Bien, justamente en el día de hoy vamos a ver una de sus publicaciones, una de sus investigaciones, que como ya lo había presentado al principio, es justamente los reglamentos de agua en el Valle del Lerma durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, básicamente, este artículo, para hacer un resumen bastante breve, después darle paso al profesor Ontiveros para que lo desarrolle con mayor profundidad, tiene como objetivo justamente estudiar los reglamentos y ordenanzas de agua surgidos en el Valle del Lerma durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, justamente para entender un poco cómo fue la gestión y la administración de un elemento crucial como el agua para el riego en un espacio que es de por sí estratégico en el marco de lo que va a ser la producción agrícola, ¿no? Y que en este caso va a estar orientado, tomando en relación la temporalidad con la que se trabaja, justamente la producción ganadera orientada al norte chileno y en relación también a la producción salitrera, que se va a realizar ahí. Además, se abordan otras temáticas, por ejemplo, como los problemas de irrigación que va a haber en la zona. Recordemos que todo lo que es el Valle del Lerma se encuentra en el corazón de la provincia de Salta, es una región muy importante, y es también entender un poco a grandes rasgos cuáles van a ser los distintos vínculos que se van a empezar a construir en relación justamente a lo que van a ser las normativas y demás en el uso del agua. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor Ontiveros para que, bueno, pueda continuar con la presentación. Bueno, buenas tardes, gracias Esteban, y bueno, gracias a todos los que se han hecho presentes en esta sala de conferencia a efectos de escuchar algunas consideraciones que tengo de este artículo que se denomina Los reglamentos de agua en el Valle del Lerma durante la segunda mitad del siglo XIX y principio del XX, provincia de Salta, norte de Argentina. Es un artículo que he presentado hace poco en la Universidad de Valparaíso y que está siendo sometida a una evaluación, ¿no? Precisamente esta mañana, a la hora de leer, digamos, el artículo, fui haciendo algunas consideraciones extras, pero fundamentalmente creo que estos espacios de reflexión sirven también como para ir teniendo otra perspectiva de lo que hace un par de meses pude escribir en este artículo, ¿no? En principio, en esta investigación se van a estudiar reglamentos y ordenanzas de aguas que han surgido en la provincia de Salta, particularmente en lo que es el Valle del Lerma, en la segunda mitad del siglo XIX y primera década del siglo XX. ¿No? La idea particularmente es avanzar con el conocimiento respecto a los cambios dados en la gestión de la administración del agua para un espacio del agua, particularmente como es el tema del Valle del Lerma, que, como lo ha señalado Esteban, se va a convertir en estratégico, dada la reorientación económica productiva que se da en el Valle del Lerma y en el Valle Calchaquí, en función a la ganadería de exportación destinada principalmente al norte chileno. Recuerden ustedes que en el caso del norte chileno hay todo un desarrollo productivo vinculado con el tema del salitre, en todo lo que es el desierto de Atacama y el de Tarapacá particularmente, que va a demandar principalmente en este caso alimentos, y en el caso nuestro particularmente el tema del ganado vacuno, que va a ser invernado en el Valle del Lerma y en el Valle Calchaquí. Y el estudio se va a basar en este caso en información de carácter cualitativa que va a provenir de diferentes reglamentos y ordenanzas que se generan en el periodo ya mencionado anteriormente. Y la idea del trabajo tiene que ver con realizar un aporte historiográfico
dentro del marco de un vacío que hay sobre la temática del riego, particularmente porque las investigaciones se han dedicado principalmente a otro factor de producción, que es la tierra, dejando de lado la importancia de un factor de producción como el agua, en lo que se refiere al tema del desarrollo agrícola y ganadero. Entonces, la idea, en principio, como para poder avanzar con el trabajo, es hacer como una breve referencia sobre el contexto para que ustedes lo tengan en cuenta. Hice algunas anotaciones que me parecía que era como importante, y la primera era, como somos todos historiadores, digamos, y en todo caso hay algunos que de repente se han sumado a la sala y no lo son, hace falta traer a colación algunas ideas respecto al escenario nacional. Digo, segunda mitad del siglo XIX, estamos haciendo referencia a la aplicación de políticas de corte liberal, a un proceso que va a llevar hacia el 80 a la construcción de lo que es el Estado Nacional y la adquisición de una serie de atributos vinculados con la estatidad. También tiene que ver con el tema de la consolidación de un mercado interno que va a promover la atlantización, digamos, ¿no? Esto lo podemos ver desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico. Me hace falta mencionar el tema de aquellas acciones llevadas a cabo por el Estado en proceso de formación, destinada a la consolidación de un modelo económico de carácter agroexportador, en donde particularmente la región pampeana se va a desarrollar en virtud de esa política de Estado, digamos, ¿no? En este caso, de Estado liberal. Lo interesante de este detalle respecto al tema de si todas las áreas que correspondían a la Argentina en aquel momento han logrado, ¿no?, incorporarse a ese proyecto, a ese modelo agroexportador, la respuesta inmediata es no. Digamos que hubo como diferencias regionales que hay que destacar, mientras que la región pampeana, como ya lo sabemos, no ha sentido, digamos, los efectos de esa política en tanto crecimiento económico, crecimiento urbano, crecimiento poblacional. Hay otras áreas que no han sentido tanto el efecto, marcando la diferencia, por ejemplo, con Mendoza, con Tucumán, con Salta y con Jujuy, en lo que se refiere al desarrollo de las agroindustrias vinculadas con el azúcar. Tenemos otras zonas, como el caso del Valle del Lerma y Valle Calchaquí, que en vez de mirar hacia lo que es el Atlántico, en realidad terminó mirando hacia lo que es el norte chileno, en función a lo que ya les dije anteriormente, que es la producción del salitre, en este caso. Y un detalle más sobre la cuestión de mirarlo desde la perspectiva nacional, es que a partir de 1853 se inicia todo un periodo que se llama constitucionalista, en principio, que va denotando el surgimiento de una serie de normas y de códigos, digamos, que van a tratar de ordenar a la población en aquel momento, y quiero que ustedes tengan en cuenta el famoso Código Civil de 1869. Obviamente es amplio el código, pero a mí particularmente me interesa tenerlo a colación, porque a partir de 1869 el código regula el tema del dominio del agua, ¿no? El código está a favor del dominio del agua en carácter de público, y eso desestima el dominio del agua dado hasta ese momento que era considerado como privado. Entonces, un detalle como para tenerlo en cuenta, porque a partir del código de 1869 se va a abrir toda una serie de discusiones respecto a quién particularmente le pertenecía el tema del agua. Ya miramos la cuestión nacional, ahora habría que mirar la cuestión provincial, qué es lo que está pasando en la provincia. Obviamente también la provincia está intentando la adquisición de atributos vinculados con la estatidad. Este es un concepto propio de Oxlack, digamos, en principio. Y desde el punto de vista económico, quisiera decirles que hay una ruptura de los vínculos mercantiles que nuestra zona, la del Valle Calchaquí, Valle del Lerma, ha establecido con lo que es el Alto Perú, a través del tráfico, en este caso mular, ¿no? Entonces esa ruptura va a implicar lo que Viviana Conti en su tesis de doctorado sostiene, que hay un cambio en lo que se refiere a la naturaleza de la producción. Se pasa de las mulas a las vacas. En vez de invernar mulas, que iban destinadas al Alto Perú, ahora se va a destinar toda esta área, la del Valle Calchaquí, Valle del Lerma, al engorde del ganado vacuno, proveniente, ¿no?, de lo que es la frontera
del Chaco, la frontera este, como se la conoce inicialmente. Y desde el punto de vista local, como para dar un panorama, digamos, sobre este tema, lo que se observa tanto en el Valle del Calchaquí como en el Valle del Lerma es que en función a esta reorientación hacia la ganadería de exportación, lo que se produce es un incremento de la frontera agraria, ¿no? Este incremento de la frontera agraria se debe a una multiplicidad de factores. Una de ellas tiene que ver precisamente con esta actividad ganadera. La vaca requiere principalmente de forrajeras, y en este caso vamos a hacer referencia a la alfalfa, por ejemplo, que es una planta que necesita de riego. Pero también, por ejemplo, en el caso del Valle del Lerma, y haciendo referencia a lo que más conozco, se nota, por ejemplo, en departamentos como el caso de Cerrillos, un incremento poblacional que se manifiesta también en un incremento del espacio urbano y la necesidad de mayor reglamentación sobre ese aspecto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con reglamentación va a ser llevado a cabo principalmente por, en este caso, el Estado local, representado por el Consejo Municipal, ¿no? Otro aspecto para traer a colación acá es que el trabajo en sí se va a enmarcar desde el punto de vista temporal en lo que se llama un proceso de municipalización que se da particularmente a través de la Constitución Provincial de 1855 y a partir de la Orgánica de Municipalidades de 1856, que comienza a regular o a normativizar, digamos, el tema del gobierno local a través de los consejos municipales. Eso es, digamos, en principio, una serie de referencias que creo que hay que tener en cuenta cuando uno analiza particularmente el tema del riego en el Valle del Lerma. Entonces, como primer adelanto, como primera conclusión, tenemos que en el Valle del Lerma la aparición de los reglamentos y ordenanzas de agua se dio en un contexto de crecimiento de las márgenes de la frontera agraria, fruto de la reorientación económica hacia la ganadería, que se produce a partir de 1860, 1870 en adelante, y fruto, digamos, en principio de una mayor demanda, en este caso de agua, que va a generar una serie de conflictos entre los vecinos. Digo, para aclarar este tema, ¿qué son los reglamentos y qué son las ordenanzas? Son prescripciones, son escritos que surgen en el seno del Consejo Municipal, que tienen como propósito ordenar la distribución de las aguas dadas en aquel momento. Entonces hay todo un criterio de distribución de las aguas entre los vecinos más importantes, quién tiene mayor cantidad de tierras, quién tiene arrendatarios, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno habla sobre reglamentos y ordenanzas, son prescripciones sobre el tema de la distribución de las aguas, que va a estar a cargo, en este caso, del Consejo Municipal. Si alguien pregunta qué es el Consejo Municipal, digo lo siguiente. El Consejo Municipal es el órgano de gestión a nivel local y tiene como principales funciones las legislativas. En aquel momento, si bien existe la entidad municipio, que tiene como atributos la cuestión ejecutiva, en el caso de municipios como el de Cerrillos, como el de Rosario de Lerma o el de Chicoana, tan solo cuenta con, en este caso, consejos municipales que se encargan de la legislación a efectos de ordenar todos los aspectos que tienen que ver con esas poblaciones, digamos, en este caso, ¿no? Los consejos municipales ordenan la cuestión de la apertura de las calles, la cuestión del acceso al agua potable, regula el tema de los caminos, la apertura de caminos, el mantenimiento de los mismos, es decir, cumple diferentes tipos de funciones que son llevadas a cabo principalmente por los vecinos más importantes, que, oh casualidad, son los dueños de las fincas y son dueños de las acequias. Entonces, es bien interesante ver cómo, a partir de estos espacios de poder, estos vecinos controlan, en este caso, un factor tan importante como es el tema del agua, y lo van a hacer principalmente a través de los reglamentos de agua. En términos metodológicos, debo decir que se ha considerado el estudio de los reglamentos y ordenanzas debido a dos razones, ¿no? Por lo menos las que yo pude establecer. Primero, porque considero que tanto los reglamentos como las ordenanzas vinculadas con el tema del agua representan una serie de eslabones
jurídicos que contribuyen a dar forma a un proceso de institucionalización del manejo del agua en manos del Estado provincial. Seguramente estarán preguntándose qué significa esto de institucionalización. Institucionalización significa aquellos procesos que van a llevar a la centralización del manejo del agua en manos del Estado provincial. Hasta ese momento, uno puede decir lo siguiente. En un primer momento, en la primera mitad del siglo XIX, hasta 1860 prácticamente, el manejo del agua, la distribución de las mismas, estuvo a cargo de las familias más importantes, que a partir de criterios coloniales, ¿no?, distribuía el agua a su gusto y placer. Se dice, ¿no?, en las fuentes que eran los dueños absolutos del agua, eran los que tenían el control hegemónico de este recurso. Pero a partir de las orgánicas de municipalidades y a partir de la municipalización del territorio, el Estado provincial, mediante el Estado local, los consejos municipales, son los que van a comenzar a definir o a tener una mayor intervención en la cuestión de la distribución de las aguas. Aunque debo decirle que, dado que son los vecinos más importantes los que ocupan el Consejo Deliberante o el Consejo Municipal en aquel momento, estos, a pesar de ese intento de institucionalización, van a seguir teniendo el control del agua hasta inclusive bien entrado el siglo XX. Para que ustedes lo tengan en cuenta, si bien uno puede situar un intento claro de institucionalización del agua por parte del Estado provincial a partir de 1880 en adelante, fíjense, recién en el caso de Salta se va a lograr la primera ley, ¿no?, de irrigación provincial en 1946. ¿No? ¿Qué habrá pasado en el camino? Bueno, simplemente es que los grandes propietarios de tierras, la élite, en este caso la élite económica, pero también la élite dirigente, que intervenía en los consejos municipales y también en las cámaras legislativas, actuaron obstaculizando la posibilidad de que se promulgara una ley de irrigación, simplemente porque la ley de irrigación, en este caso, adhería a las pautas sugeridas por, en este caso, el Código Civil de 1869, que sostenía que las aguas no eran privadas, sino que las aguas eran públicas. Entonces, obviamente que si lo miramos desde ese punto de vista, tenemos que, bajo ninguna circunstancia, a esta élite dirigente les convenía que se avance con una ley como esta. Entonces, es bien interesante, en este caso, analizarlo desde ese punto de vista. Pero volviendo con el tema de la metodología, en segundo lugar, también pensamos que avanzar con el estudio de los códigos y de los reglamentos de agua van a permitir avanzar sobre el conocimiento de sistemas de riego y de organización del manejo a nivel local. Entonces, en función de ellos, hemos analizado, en este caso, cuatro voy a compartir la pantalla. Hemos analizado 4 reglamentos, bueno, 4, hay uno más, el quinto, pero es simplemente como referencia para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, el primero de ellos, la referencia, digamos, que nos sirve a nosotros, es el reglamento de irrigación del departamento de Camposanto, que fue elaborado en 1867, pero lo que nos interesa para el Valle del Lerma, en realidad, es el reglamento de aguas del departamento de Chicoana de 1879. Hemos analizado también la ordenanza de creación del sindicato de aguas y del reglamento de aguas del departamento de Cerrillos, la 1886, la ordenanza de la Quebrada del Toro, 1914, y por último, se ha analizado también las ordenanzas de aguas del departamento de La Caldera en 1900, en este caso, 14. ¿No? Esos son, digamos, nuestros marcos de referencia a partir del cual nosotros hemos obtenido información de carácter cualitativa. Teniendo en cuenta ese aspecto, creo que hace falta mencionar algo que para los que hacen de repente historia regional o están haciendo la materia, digamos, particularmente historia regional, cuando les piden el marco teórico, ¿no? Dice, ¿cuál es el sustento teórico que se utiliza para hacer tal o cual investigación? En nuestro caso, quiero decir lo siguiente, en realidad este trabajo no es sui generis, en realidad se nutre de marcos teóricos
provenientes de otras investigaciones. En principio, en América Latina, fíjense ustedes, en estas últimas décadas, el tema del regadío se ha ido, en este caso, a ver, no sé quién está con Aitami, está. En estos últimos décadas, el tema del regadío se ha abordado en función de preguntas de investigación específicas. Por ejemplo, para que ustedes lo tengan en cuenta, se avanzó con excelentes resultados en temáticas que vinculan tres variables, que son la del riego, estado y poder. Hay otras investigaciones, por ejemplo, que tratan los conflictos en torno a los usos del agua. Otras investigaciones también, ya avanzando, digamos, en lo que se refiere al tratamiento, han tratado de establecer, por ejemplo, la interrelación que existe entre la comunidad organizada y el riego, y ahí particularmente me voy a centrar en alguien que es muy importante en cuanto a su influencia historiográfica, que es la amiga Jacinta Paren Viqueira, una mexicana, que analiza particularmente, ¿no?, los niveles organizativos de riego en el caso mexicano, ¿no? Ella trata de aportar conocimientos desde las fases organizativas de los sistemas de riego en México a finales del siglo XIX y principios del XX, más cuando analiza particularmente el caso de los efectos de la Revolución Mexicana. Es precisamente Paren Viqueira quien hace un importante aporte para aquellos que intentan analizar los reglamentos y las ordenanzas. Ese aporte tiene que ver con la publicación de un catálogo de reglamentos de agua. Ella se nutre principalmente de la información que proviene del Archivo Histórico del Agua y del Diario Oficial de la Federación, ¿no?, en este caso generado a partir de 1917. Es un catálogo que, si bien trata reglamentos y códigos de principio del siglo XX, no deja de tratar reglamentos, digamos, del siglo XIX, más cuando se analiza el porfiriato, ¿no?, en este caso. Fuera de ese país, buscando antecedentes, digamos, respecto a quienes trabajan el tema de reglamentos, o al menos quiénes son los que publican, conseguí o encontré el aporte de Arroyo Orellana, quien en el 2009, por ejemplo, publica una tesis de licenciatura en Chile, donde trae a colación un detalle que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, y tiene que ver con la necesidad de investigaciones que completen la visión histórico-jurídica. ¿Qué pasó hasta ese momento en el mundo latinoamericano en general? La mayoría de las investigaciones que se refieren al tema del agua lo tratan desde el punto de vista del régimen jurídico, la evolución del régimen jurídico sobre el tema del agua, sin prestarle mucha atención al contexto histórico. Entonces, tomé a Arroyo Orellana porque provoca esta necesidad de estudiar, ¿no?, el tema del agua desde la mirada de la visión histórica, en este caso histórica jurídica. En el caso de Argentina, teniendo en cuenta esta propuesta de Arroyo Orellana, surgen una diversidad de trabajos que nos sirven de referencia. Por ejemplo, tenemos a Giannini, que en el año 2000, por ejemplo, realiza una publicación sobre el riego y la legislación en San Juan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para el caso de Tucumán, por ejemplo, encontré a Aníbal Comba, que realiza una publicación denominada Historias poco conocidas de aguas en Tucumán. Su trabajo es bien interesante porque intenta dar explicación a los procesos de institucionalización del agua a finales del siglo XIX, dentro del contexto de un crecimiento económico vinculado con la producción del azúcar en ese contexto tucumano. También, si ustedes quieren, pueden seguir la investigación para Mendoza de Martín Rojas y Saldi en el 2019. Publicaron un interesante artículo que está en la web, que se llama Domar el agua para gobernar, y bueno, y en ese trabajo, por ejemplo, retoman una serie de normas destinadas a administrar el recurso hídrico. Recuerden ustedes que en el caso de Tucumán se entiende la necesidad de ordenar el agua en virtud al tema del desarrollo azucarero. En el caso de Mendoza, la necesidad de domar el agua tiene que ver con el hecho de que no hay disponibilidad de territorio para la producción agrícola, y en este caso vinculada específicamente con la producción del vino, ¿no?, en este caso. Entonces, de ahí el título de Domar el agua para gobernar.
En el caso de Salta, para terminar esta breve revisión, es inevitable para aquel que de repente quiere hacer historia regional, quiere hacer algo sobre el agua particularmente, es inevitable recurrir al trabajo del doctor Atilio Cornejo, ¿no? Aunque su mirada está centrada específicamente en lo jurídico, su trabajo resulta, como se llama él mismo, una contribución, dice, a la historia del derecho de aguas en Salta. Ese es, para aquel que quiera hacer agua, el antecedente más próximo para avanzar sobre esta temática. Para terminar esto, hay dos autores más. Uno es Diego Ayur, que también habla sobre el tema de la institucionalización del agua, en una publicación que después, si quieren, se las puedo pasar, y Adolfo Saravia, que en el 2000 publica un libro que se llama El ocaso de la sociedad estamental en Salta. Ambos trabajos, el de Ayur y el de Saravia, resultan muy importantes para entender fines del siglo XIX y principios del XX. En el caso de Saravia, bien interesante porque habla sobre cómo una ley de irrigación que fue aprobada durante el gobierno de Joaquín Castellano termina quedando sin efecto gracias a la intervención de la élite, en este caso terrateniente y dueña de las aguas, que estaba en contra de este tipo de leyes. Pasando ya, bueno, y un último detalle también que resulta interesante, para que ustedes lo tengan en cuenta, es que además de las ordenanzas, además de los reglamentos de agua, para contextualizar el espacio hídrico o hidráulico del Valle del Lerma, tuve que apelar en principio a otro tipo de fuentes, que son los diarios de finales del siglo XIX y principio del XX. Alguien dice, profesor, no tengo tema, no sé a dónde ir a buscar información. Bueno, les comento que en el archivo histórico de Salta se cuenta con la digitalización de esos diarios. Es decir, que si ustedes van al archivo con un pendrive, le van a poder copiar todos los diarios que han sido digitalizados, en este caso, desde finales del siglo XIX y principio del XX hasta 1904, y que ustedes lo van a poder disponer tranquilamente en casa, lo abren en computador y van a poder revisar una diversidad de temáticas que les puede servir de fuentes, ¿no? Entonces, esto es una recomendación. Entonces, a partir de eso, lo que hice fue analizar los periódicos, los diarios, en este caso particularmente el Cívico, para tener una idea general de cuál era la situación de la irrigación, digamos, en el Valle del Lerma. A partir del análisis de los mismos, obtuve las siguientes conclusiones que me parece que son como importantes. Primero, por ejemplo, a partir del análisis de los diarios, obtengo lo siguiente. Por el incremento de la demanda del recurso hídrico provocado por el aumento de la población, la instalación de molinos hidráulicos, fíjense en cuán importantes son los molinos hidráulicos, y el crecimiento de la frontera agraria motivada por la reorientación productiva alrededor de la ganadería de exportación y la agricultura, ¿no? Estoy hablando particularmente de que la situación hídrica en el Valle del Lerma en aquel momento era frágil y tenía que ver principalmente por el incremento de la demanda del recurso hídrico particularmente. Dentro de ese contexto también hay que mencionar que la instalación del ferrocarril también actuaba como un incentivo para la producción agrícola, y eso obviamente también implicaba un incremento de la demanda de agua. Acá lo que hay que pensar es que el incremento de una mayor cantidad de agua debe ser vista desde el punto de vista de lo técnico y desde el punto de vista de la naturaleza, uno puede decir. Desde el punto de vista técnico es si realmente el sistema de irrigación que se había construido en el periodo colonial y en parte del siglo XIX realmente podía soportar la demanda de agua de los vecinos, por un lado. Y desde el punto de vista de la naturaleza tiene que ver con el tema de los ciclos hídricos, ¿no? Recuerden ustedes, nosotros que vivimos en el Valle del Lerma, hay un ciclo hídrico, ¿no? Lluvia desde noviembre hasta marzo, y después comienza todo un periodo de sequía, que hace que, obviamente, el agua en aquel entonces comience a encarecerse, dada la ausencia de estructuras o infraestructuras hidráulicas. Es precisamente este el segundo punto al que llego,
para señalar la fragilidad del sistema hidráulico en el caso del Valle del Lerma. Dice, los diarios sostienen que una de las razones de la fragilidad tiene que ver con la ausencia de una infraestructura de regadío, en este caso estamos hablando de diques, y del almacenamiento del agua, especialmente para disponer de agua en tiempos de sequía. El dique que nosotros conocemos, el más famoso porque vamos quizás los domingos, bueno, eso era antes de la pandemia, era el dique de las Lomitas. Ese fue construido o financiado después de la década, bueno, a finales a principios de la década del 20, digamos, ¿no? En este caso, o el dique de Cabra Corral después, ¿no? Bueno, esto tiene que ver, en principio, con esa necesidad de construir ese tipo de infraestructura que en aquel momento no existía. Para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Porque sé que también hay gente de Cerrillos que está viendo. Ahora, en el campo cerrillano o en el Valle del Lerma se está plantando el tabaco. ¿Y de qué manera se riega? Obviamente a través del agua que proviene del dique La Lomita, ¿no? De todo lo que es la cuenca hídrica del río del Toro. En aquel momento, a finales del siglo XIX y principio del XX, se producía tabaco en el Valle del Lerma, pero a diferencia de la actualidad, el tabaco se producía en enero, febrero y marzo, que era el tiempo en donde se podía disponer de agua de lluvia. Dado que no existía infraestructura adecuada para ese tipo de producción, entonces la producción se producía entonces en tiempo de lluvia. Los diarios también reflejan que la debilidad del sistema hídrico tiene mucho que ver con la falta de una ley provincial de irrigación, ¿no? O en todo caso, también en los diarios se señala, dice, o por la presencia de reglamentos de agua que solo benefician a un grupo en particular. Claro, en realidad, si tenemos en cuenta que los consejos municipales estaban compuestos por las principales familias propietarias, las que eran dueñas de las acequias, obviamente que a partir de este espacio de poder, lo que hacían estas familias eran administrar o distribuir el agua de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, esa situación lo que va a generar va a ser principalmente intereses contrapuestos entre aquellos que tienen el control del agua y aquellos que no lo tienen. Y eso obviamente va a generar una serie de conflictos que va a promover la necesidad de ordenar la distribución de las aguas y de allí el surgimiento de los reglamentos y de las ordenanzas. Respecto al tema de las ordenanzas, lo que debo decir, digamos, particularmente, es que, a ver si me ordeno, en principio, esta necesidad de ordenar el tema del agua tiene sus antecedentes, digamos, si quiere, en la provincia de Salta en la segunda mitad del siglo, en la primera mitad del siglo XIX, perdón. Con la desaparición del Cabildo de Salta, esto es 1825, el joven Estado provincial, ¿no? En pleno proceso de construcción, digamos, si se quiere, toma las riendas respecto al tema del manejo del agua. Pero claro, siempre respetando las prerrogativas y facultades de orden local que procedían, en este caso, del periodo colonial. Es decir, si bien es el Estado el que comienza a pautar algunas cuestiones respecto al tema de la distribución del agua, se sigue respetando las decisiones de las familias a nivel de lo local, quienes siguen teniendo el control del tema del agua. Por ejemplo, en 1839, el Estado provincial conforma un reglamento de agua en donde establece disposiciones sobre jueces de agua y la creación de una comisión para controlarlos. Se supone que tiene como aplicación provincial, ¿no? Este tipo de reglamentos. En 1841, por ejemplo, hay un decreto que regula las aguas del río Calchaquí, principalmente en tiempo de sequía, y el gobernador don Manuel Antonio Saravia, unos años después, por ejemplo, corta, de manera, obviamente, desde el punto de vista del Ejecutivo, las disputas que había por el agua que descendían por la sequía del poniente de esta ciudad, hablando de la ciudad de Salta particularmente. Esta situación va a cambiar, ¿no? En principio, con la Constitución Provincial de 1855, que depende de la Constitución de 1853 a nivel nacional, y con la Ley Orgánica de Municipalidades, digo, la Ley Orgánica de Municipalidades es la que en algún sentido regula o da atribuciones a los municipios. Y uno de los temas que regula va a ser el tema del agua.
Entonces, con la ley en este caso de municipalidades, se inicia, podemos decir así, todo un proceso de municipalización de los territorios. En el caso de Cerrillos, por ejemplo, se divide administrativamente de Rosario de Lerma. Es decir, Cerrillos pertenecía a lo que se llamaba en aquel momento Rosario de los Cerrillos. Entonces ahí se conforman dos municipios, el de Rosario de Lerma y el de Cerrillos. Pero así como estos municipios, a lo largo de este periodo van a surgir otros, ¿no? En el camino se me surge La Silleta a finales del siglo XIX o el municipio de La Merced a principios del siglo XX. Entonces, las leyes orgánicas de municipalidades lo que intentan es armonizar el carácter municipal de la legislación de aguas, y es así que surge nuestro primer reglamento en el camino, que es el reglamento de aguas del departamento de Camposanto, que actualmente queda en General Güemes. Nace por impulso, fíjense, del Consejo Municipal, y la provincia lo retoma como experiencia y le da fuerza de carácter provincial como reglamento de aguas, digamos, en este caso, que se va a mantener vigente hasta 1884, cuando surge un código rural, ¿no? En este caso. Bien interesante el tema de por qué es en Camposanto donde surge una necesidad de reglamentar el agua. Simplemente porque está asociado con el tema del desarrollo, en este caso, azucarero, ¿no? Entonces, en función de ello, los propietarios que están en los consejos deliberantes necesitan, en principio, regular ese aspecto. En función a este reglamento, el de Camposanto, que sería como nuestro antecedente, surgen otros, ¿no? Por ejemplo, van a surgir unos en Cerrillos, en 1876. De ese, lamentablemente, no tengo noticias, porque a la hora de revisar el archivo histórico municipal de Cerrillos, solamente hay un escrito que me permite saber de la existencia del mismo, pero está perdido, aparentemente. También surgen reglamentos en Molinos, por ejemplo, en el Valle de Calchaquí, y también en Chicuana, ¿no? En 1879, y en Metán, también para esa misma época. El sustento jurídico de todas estas, en este caso de todos estos reglamentos, en todo caso ordenanzas también, tiene que ver con el hecho de las orgánicas de municipalidades o los códigos rurales, digamos, ¿no? Es decir, los reglamentos, si bien son pensados en el Consejo Municipal, son pensados por los que forman parte de ese tipo de institución, la mayoría son pensados en función a las directivas que provienen de provincia o de nación también inclusive, ¿no? Entonces, por eso siempre hago alusión al código rural o a las orgánicas de municipalidades que prevén precisamente que desde los municipios o consejos municipales se creen este tipo de, en este caso, reglamentos. Uno de los reglamentos que vamos a analizar así rápidamente, por ejemplo, es el de Chicuana. Por ejemplo, el de Chicuana, en particular, es un conjunto de prescripciones que van a regular, entre otras cuestiones, por ejemplo, el tema de la distribución de las aguas, las tandas de aguas que correspondían a cada uno de los dueños, en este caso de las acequias. Ya vamos a ver, particularmente, se crea, en este caso, un órgano, fíjense, que se crea una junta de irrigación, que está compuesto por 3 vocales suplentes y 3 vocales titulares. Prevé, entre otras cuestiones también, que se debía dar mantenimiento a la infraestructura de regadío. Se crea, o en realidad capaz que existía, pero se crea un burócrata del agua, que en el caso de Chicuana se llamaba llavero, que es el tomero, o el juez repartidor de tomas, que es aquel que se encarga de distribuir en cada acequia el agua que le corresponde según el turno y el día a los dueños de la finca, y que actualmente, si uno va al Valle de Lema, va a encontrar estos tomeros, ¿no? El otro reglamento surge en virtud del Código Rural de 1884, este surge en Cerrillos, junto con lo que se llama el Sindicato de Aguas de Cerrillos. El Sindicato de Aguas de Cerrillos surge el 31 de julio de 1886 y tiene como característica principalmente indicios de un inicio de procesos de modernización del manejo del agua
a nivel cerrillano, en este caso. Al igual que en el caso de Chicuana, aquí también se crea un órgano centralizador, el Sindicato de Aguas, compuesto por un presidente, un vicepresidente, un tesorero, los vocales, y también va a contar con un cuerpo de burócratas, ¿no? Por ejemplo, entre las atribuciones del Sindicato de Agua, entre paréntesis, también se crea un Sindicato de Aguas en Rosario de Lerma, también se crea un sindicato mixto compuesto por propietarios o dueños de acequias tanto de Rosario como de Cerrillos en ese periodo, ¿no? Se advierte que este sindicato tuvo diversas atribuciones, por ejemplo, determinaba el día y el turno del repartimiento de las aguas, las multas que se debían de aplicar a todo aquel que hiciera caso omiso a las normas, por ejemplo, se establecía la modalidad del tandeo. ¿Qué significa esto? Bueno, la tanda de agua que correspondía a cada uno, la hora o el día, ¿no? Se estipulaba también el tema de la limpieza de las acequias, que se hacía y se sigue haciendo anualmente. Por ejemplo, dice el reglamento que la misma estaría a cargo de los mismos propietarios, quienes estaban obligados de enviar personal para la tarea de limpieza. El costo de la manutención de estas acequias recaía principalmente en los dueños de las mismas, ¿no? O quienes eran beneficiarios del reparto de las aguas. El sindicato de aguas, como ya dije, es muy importante porque marca el inicio de un proceso de modernización del manejo del agua en el Valle del Lerma y de una mayor intervención de parte del Estado provincial sobre este aspecto. Más tarde, con el Código Rural de 1903, se observa que la provincia va teniendo como mayor intervención en la cuestión del agua, tratando de dejar de lado los atributos que se le habían otorgado a los municipios hasta ese momento. Es así que en 1914, en virtud a la influencia precisamente de este Código Civil, surge lo que se llama la Ordenanza General de la Distribución de las Aguas de la Quebrada del Río Toro, ¿no? Dije 1914. Detalle bien interesante porque esta ordenanza va a ser consensuada, ¿no? En virtud a la demanda de provincia por los principales delegados de los municipios. Para que tengan en cuenta en aquel momento, 1914, municipio de Cerrillos, municipio de Rosario de Lerma, municipio de La Silleta, en aquel momento era municipio y tenía su consejo municipal, y también el municipio de La Merced, que acababa de separarse del municipio de Cerrillos. Entonces, los consejos municipales, a través de sus delegados, presidentes principalmente, conforman esta ordenanza, ¿no? De la Quebrada del Río Toro. Por ejemplo, tiene una naturaleza mucho más centralizada que los sindicatos de agua, porque ya no se refiere solo a un departamento, sino está involucrando a varios municipios, tiene una mayor intervención de provincia. En este caso, por ejemplo, se crea un tribunal superior, tiene como facultad este tribunal superior el nombramiento de empleados, el pago de honorarios a la burocracia del agua, inclusive, fíjense, un detalle bien importante, la percepción de impuestos que irían a parar en manos de la provincia en una cuenta corriente. ¿Qué significa esto? Una mayor centralización del manejo del agua en manos de la provincia. Podríamos decir así, una centralización relativa, digamos, si se quiere. Y sobre los funcionarios del agua, la ordenanza también hacía alusión a la figura del juez de río y a la del juez de reparto. No, producto de la lectura de este artículo, me surgió lo siguiente. Escribir sobre la figura del juez de río. ¿Quién es el juez de río? Es ese funcionario que está en las bocas tomas del río Toro, obviamente el que levanta las compuertas y el que se encarga, obviamente, de distribuir el agua, ¿no? A cada una de las bocatomas que llevan el agua hacia lo que es Rosario de Lerma como Cerrillos, ¿no? Un funcionario muy importante porque obviamente, ¿no? Puede ser muy tendencioso a la hora de repartir el agua, depende de sus vínculos con la élite dirigente en aquel momento, ¿no? Puede ceder, digamos, ¿no? a de repente a algún dinerillo de por medio para dar más agua a una bocatoma que a otra, o puede favorecer a los cerrillanos, o puede favorecer a los rosarinos. Entonces, el papel del juez de toma, en este caso juez de río, es muy importante.
Y el juez de reparto, que es el tomero o es el llavero que habíamos mencionado anteriormente para el caso de Chicoana, también juega un papel muy importante porque puede sumirse a efecto de una corrupción, digamos, ¿no? Es decir, puede recurrir a cierto favoritismo, levantar la compuerta más de lo habitual, beneficiar a algunos propietarios, perjudicar a otros, generar la escasez del agua, favorecer el hurto, digamos, del agua, que sucede, digamos, en este caso. Entonces son funcionarios que han jugado un papel muy importante dentro de ese nuevo esquema, digamos, si se quiere, de la Ordenanza General de la Distribución del Agua en el río Toro. ¿Existían antes los jueces de río o juez de reparto? Por supuesto. Eran funcionarios que existían en la segunda mitad del siglo XIX, pero muy criticados, digamos, por parte de los regantes, porque estaban sometidos a las influencias de las élites dirigentes y provocaban la escasez del agua, ¿no? Recuerden ustedes que el agua del río Toro debe de recorrer todo lo que es el departamento de Rosario de Lerma para recién llegar, en este caso, al departamento de Cerrillos. Es decir, que en el camino el agua podía estar supeditada al manejo o al desmanejo de los funcionarios o inclusive de los propios regantes que, si se les ocurría, podían, ¿no?, levantar las compuertas y acceder al agua mediante el hurto, digamos, ¿no? Son cuestiones que han sido muy criticadas en ese momento. Y para terminar, la última, ordenanza es la que se refiere a la ordenanza de la Caldera, también surgida en 1914. Esta también tiene la misma función que las anteriores, regular la distribución de las aguas de los ríos Santa Rufina, fíjense, y San Alejo, que forman lo que ahora conocemos como el río de la Caldera. Entonces, esos fueron como las cuatro, en este caso, digamos, ahí voy a compartir la pantalla. Las cuatro ordenanzas que ustedes van a poder ver ahí sus características, digamos, ¿no? La del río Chicoana, fíjense, las fuentes de agua son el río Aguachuya, arroyo de Pulares, río de Escoipe y arroyo de Tilián. La ordenanza de creación del sindicato, 1886, ¿no?, se basa en el agua que proviene del río Toro, ¿no?, lo mismo que la ordenanza de la quebrada del Toro del 14, y la del departamento de la Caldera, ¿no?, la reglamentación sobre los ríos Santa Rufina y San Alejo. Y van a ver, bueno, los diferentes partidos o espacios en donde intervienen estas ordenanzas particularmente. Respecto al tema de la Junta de Agua, verán que hay una diferencia, ¿no?, entre todas, mientras que en la de Camposanto se habla de comisiones nombradas por la municipalidad, en la del reglamento de Chicoana se habla de una junta de irrigación, en el caso de Cerrillos se habla sobre un sindicato de aguas, en el caso de la ordenanza de la quebrada de Toro se habla sobre 4 comisiones, formando un tribunal superior y nombrando un juez de río, y la de la Caldera se habla de una comisión municipal que va a ser la responsable, en este caso, de manejar el tema del agua. Ustedes podrán ver también, por ejemplo, esta de acá es un esquema número 1, donde se observa cómo estaba organizada la Junta de Irrigación del departamento de Chicoana. Tenía un presidente, un secretario, vocales titulares, vocales suplentes, y el llavero que dependía precisamente de esta estructura. En el caso del sindicato de aguas, la de 1886, por ejemplo, el Consejo Municipal es aquel que define las políticas de acción de cuándo se van a elegir los integrantes del Consejo del Sindicato de Aguas, por ejemplo, que va a estar compuesto por un presidente, un tesorero, un secretario, va a haber un juez de río, que es el que va a estar allá arriba en la cuenca del río Toro, donde actualmente, o cerca unas proximidades de lo que es el dique La Lomita, el comisario repartidor, que es el tomero, y por abajo van a estar los regantes. Y acá, por último, tenemos la ordenanza de distribución, de las quebradas del río Toro, fíjense, el Poder Ejecutivo ya no está como en el anterior estaba el Consejo Municipal. Aquí, en 1914, está el Poder Ejecutivo Provincial, va a haber un Tribunal Superior o Junta de Agua, que va a estar compuesto por los delegados municipales, va a haber un presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, también va a existir un juez de río, un juez de reparto, o los jueces de reparto o tomeros,
y por abajo, por último, los regantes, que van a tener también derechos y obligaciones. Ya para terminar, quiero hablar de las conclusiones. Voy a leer dos por lo menos. Una de ellas es la siguiente. Dice, principalmente que el propósito de las normas fue poner en la distribución de las aguas de manera tal que todos los usuarios regantes pudieran hacer uso de sus concesiones o dotaciones de agua a través de turnos de agua. Dicho ordenamiento supone, como se vio en los reglamentos y ordenanzas, aspectos que tienen que ver con la administración y gestión a través de una organización específica, como Consejo Municipal, como la Junta de Irrigación, como también el sindicato de agua o las comisiones, digamos, si quiere, ¿no? También se detallan en los reglamentos en general consideraciones que tienen que ver con la distribución del agua, la cual se concentraba en manos de los funcionarios. También, en segundo lugar, tanto los reglamentos como las ordenanzas se observa que fueron avalados o promovidos por autoridades políticas, no habiendo referencia de reglamentos de carácter totalmente privados, dado que eran manejados por las familias de acuerdo a usos y costumbres coloniales, digamos en este caso. Y como ya se dijo, todos los reglamentos se sostienen del marco jurídico emanado desde la provincia. También un detalle interesante como conclusión es que los reglamentos no tuvieron la función de la concesión de cánones de riego, es decir, yo como regante solicito la apertura de una acequia, no. Los reglamentos y ordenanzas tienen tan solo la función del ordenamiento de las aguas, ¿no? Esto tiene que ver particularmente con el tema de que todavía está abierta la disputa respecto a la naturaleza del agua, del dominio del agua, si eran públicas o eran privadas. En la medida en que no se haya definido el tema del dominio del agua, estas van a seguir siendo privadas, aunque con una relativa intervención del Estado local. Y por último, la existencia de estos reglamentos y ordenanzas son un indicativo claro de un proceso de modernización del manejo del agua, dado que el manejo del agua estuvo en manos de los regantes propietarios hasta décadas antes, ¿no? Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que estos regantes propietarios han continuado manteniendo la hegemonía, digamos, del control del recurso hídrico, digamos, dada la participación que ha tenido en estos espacios de poder. Y de esa manera, digamos, concluimos que el incremento de las demandas y reclamos por el agua, además de la manifestación de conflictos y tensiones entre vecinos, provocó una serie de acciones legislativas a nivel local, como la creación de reglamentos y ordenanzas de agua, que permitieron dar respuestas a las mismas, ¿no? Entonces, de esa manera, concluyo, digamos, mi presentación, esperando, bueno, que haya sido ilustrativo y que hayan entendido, digamos, el proceso. Bueno, Esteban abrirá seguramente una instancia de preguntas. Ahí lo veo a Juan también. Excelente, Dani. Buenas tardes, Juan. Gracias por acompañarme en esta presentación y obviamente a todos los que están presentes y por escuchar atentamente. Algunos vi que han tomado nota y espero, Juan, esto quería decir, estos espacios de reflexión son muy importantes para cátedras como Historia Regional, porque les sirve metodológicamente como para poder ir pensando sus temas finales, ¿no? Seguro, seguro, Dani. Excelente. Mira, bueno, voy a pasar a hacer un comentario, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Después le damos la paso a Esteban para que regule. Dale. Mira, no había tenido, sabía, porque siempre estamos charlando que habías trabajado muchísimo en esto y ahora estamos también en Ciunza, viste, trabajando juntos en el proyecto. Sí. Es la continuidad de esto. No lo había escuchado nunca el planteo desde tu perspectiva. Así, entonces, sorprendente realmente el trabajo que te ha llevado realizar todo esto, ¿no? Que sé que son varios años ya para poder hacer este planteo. Eso también te quería felicitar porque es un trabajo minucioso lo que has hecho, ¿bien? Bien, sabes que te escuchaba y me parece importante que nuestros alumnos puedan conocer esto. Voy a hacer una especie de comentario desde una doble perspectiva, ¿sí? Bien interesante, bueno, a mi entender, después vos decime. Por un lado, respecto a lo que es la función de la historia, ¿bien? La función de la historia. Y en este sentido creo que todo lo que hicieron el curso de ingreso en estos últimos años han tomado un texto de
Luis Alberto Romero, Volver a la Historia, en donde siempre, por lo menos cuando yo los encuentro en el curso de ingreso, siempre les digo, la historia va más allá de la historia política, descriptiva, sino que es una historia analítica. Y Romero, en ese libro, de hace 20 años, lo publicó en el 2001, ¿sí? En un contexto bastante particular, vos te debes acordar, Dani, en donde estaba las ciencias sociales versus la historia y todo eso. Bueno, él dice lo siguiente, dice que, hoy historia se puede hacer de todo. Ya no es la historia de hace 30 años atrás, donde simplemente estaba ligada a lo que era el ámbito de lo político. Hoy la historia se puede hacer de toda acción humana. Y eso a veces creo que no se entiende cuando yo lo planteo en el curso de ingreso. Y esta es la oportunidad para retomar eso. Esto es acción humana. Este riego, del cual, reglamentos de riego de los cuales nos habla Dani, es una acción humana y que nos permite entender esto que dice Romero. Hoy la historia puede ser tematizada en función de cualquier acción que nosotros hagamos como hombres que vivimos en sociedad. A esto se refiere justamente. ¿Por qué? Porque ahí estaría la función de la historia. Este tema del riego, que por ahí puede parecer medio raro cuando uno lo escucha, ¿qué está queriendo hablar? Miren todo lo que está hablando. Está hablando de situaciones de poder, está hablando de grupos sociales, está hablando de un germen de primeras organizaciones, hasta de sindicalismos, podríamos decir. Está hablando de la tenencia de la tierra, está hablando de la producción. Todas las problemáticas que he planteado están en torno a ese reglamento de agua, ¿sí? A ese riego. Y me parece que eso es lo que ha tratado de mostrarnos Dani en un espacio bastante particular. Ahí también, metodológicamente, hace un recorte para todo lo que es el Valle del Lerma, ¿sí? Que, bueno, muestra todas estas problemáticas que afronta el Valle del Lerma. Eso quería de comentario desde lo que es la función de la historia, ¿sí? Que podamos rescatar esto y poder entender cuando decimos, bueno, la historia se puede hacer de todo, ¿no? De todo en el sentido ¿sí? Encontrar un tema que realmente me permita a mí comprender la amplitud de todas las actividades que nosotros realizamos como hombres en tiempos pretéritos. Primero, eso. No sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto a esto para pasar a la otra parte. Juan, yo quería agregarte lo siguiente, que en virtud de esto, y además estoy escribiendo otro artículo para ser publicado en una revista de geografía en Formosa, leí en alguna oportunidad un concepto que me parecía muy importante para explicar los conflictos por el agua, que es el concepto de hidropolítica. Y pispeando la bibliografía en la web y todo lo demás, llegué a otro concepto que también es importante, que es ciclo hidrosocial, y otro concepto que es geometrías del poder. Entonces digo, ayer le comentaba a mi señora el tema de que tengo necesidad de estudiar geografía, para que veas que es un tema no solamente vinculado con el tema de la historia, sino también, fíjate, entra dentro de lo que es la línea de la ecología política, lo cual complejiza aún más la temática, y bueno, y entonces amerita que uno haga interdisciplinaridad más que otra cosa como para llegar al abordaje de esta temática, ¿no? Es justamente lo que comentábamos en la conferencia anterior, ¿te acordás? Que un poco yo me resisto muchas veces a esta interdisciplinaridad porque yo digo, no me voy a poder, como en tu caso, estudiar geografía, ¿sí? Entonces, siempre uno queda más relegado a lo que más conoce, ¿viste? Pero perfecto, sí, excelente lo que estás planteando vos. Muchas veces tenemos que echar mano a otro tipo de disciplinas, pero no una mano así a medias, sino adentrarse, como decís vos, a estudiar algunos conceptos, alguna línea dentro de la geografía que te permita hacer este análisis. Y eso es todo un trabajo. Y eso se va a manifestar en producción de conocimiento, que después es esto, que enriquece el conocimiento que tenemos todos respecto a determinadas problemáticas. Bien, excelente, Dani, ¿sí? Excelente. Muy bien. Sé que lo vas a hacer. Sé que lo vas a hacer de poder estudiar geografía. Ahí lo tenía el profe Pupi, la próxima semana creo que está. Ahí ya Él está el viernes, este miércoles está la profesora Tolaba y el viernes estará el profesor Pupi. Ahí tenés, ¿no? Mira, ya con Pupi puedes empezar a ver qué cuestiones de geografía te interesan. Bueno, le demos lugar entonces a Esteban Aguilar a ver qué consideraciones tiene al respecto que él había preparado. Sí, aguantame un segundo. Aguantame un segundo, por favor, que tengo acá un comentario más. Sí. Respecto a lo que es la revisión de lo que estamos haciendo en el profesorado. Por un lado, les comentaba esto, ¿sí? Primero, revisar esto de que todo puede ser historizado, hay que buscar temas, pero de este tipo, ¿sí? Que permitan entender esos amplios contextos en los cuales nos movemos históricamente. Por otro lado, y esto es bien importante, creo que es lo que más podemos visualizar desde los conocimientos que nosotros tenemos, ¿bien? Fíjate en esto, Daniel. Muchas veces, desde la escuela primaria, secundaria,
nos plantean 1810-1820 como la disolución del orden colonial. El orden colonial no existe más y entramos en el marco de un orden estatal, ¿sí? Constitucionalista, como decías vos, Daniel, pero a partir de 1810-1820 el Estado ya estaría como el Estado y la nación como construido. Eso es como una latente hasta el día de hoy. Creo que inclusive hasta algún egresado por ahí que me tocó charlar en una mesa que se estaba recibiendo ya me salió con este planteo. Bueno, creo que acá queda a la luz, ¿sí? Y eso es lo importante de poder ir reconociendo dentro de estos ciclos estas cuestiones. Queda a la luz esto. El Estado, ¿sí? Tardó mucho en construirse y el orden colonial tardó mucho en diluirse. Yo he tomado acá nota de 1853-1887, el periodo que trabaja Daniel, y él constantemente hizo alusión a que a lo colonial, a lo colonial, a lo colonial, a la herencia colonial. ¿Sí? El agua es todavía un tema de tratamiento colonial, fíjense ustedes, ¿sí? Es todavía un tema de tratamiento colonial, y estamos ya pasado 1810-1820. Eso es para ir pensando un poco, a veces, desde qué perspectiva historiográfica nos vamos parando, y también para ir revirtiendo algunas cuestiones que ya las damos por hecho, o en el marco de la sociedad están dadas por hecho, ¿sí? Si uno sale y pregunta cuándo nació la Argentina, 1810-1820, dice el común. Pero bueno, hay otras problemáticas y creo que esto quería señalar, Daniel, cuánto ha demorado desestructurar ese orden colonial, ¿sí? Estamos ya en 1880 y todavía vos me estás planteando que hay todavía grupos, sectores sociales heredados de la colonia que manejan esto del agua y se resisten, ¿sí? Se resisten a la institucionalización del manejo del agua, concepto que vos has trabajado muy bien, ¿sí? Entonces, también pensemos eso, ¿sí? Cuán dilatados son los procesos sociales, ¿sí? Que realizamos nosotros los hombres, y también los procesos mentales que tenemos también en la cabeza, creo que sería ya, bueno, entrando ya a otra parte de la historia, mucho más complicada todavía, ¿no? Pero eso quería rescatar, ¿sí? Creo que ha sido muy, muy gráfico, y yo por lo menos me he centrado en la insistencia que tuviste de esto, de una herencia colonial, en torno a este contexto que vos estabas planteando. Y un Estado provincial muy endeble, que creo que todavía no lo logra, ¿sí? Y con muchos actores que todavía provienen de la colonia, me parece, ¿sí? Y entonces, bueno, quería llevar a la reflexión hacia allá, ¿no? Hacia este parámetro conceptual en donde, bueno, muchas veces la Revolución de Mayo es un acontecimiento, bueno, sí, se disuelve algunas cosas, pero hay otras que perduran en el tiempo. Y si no, fíjense acá en el planteo que hizo Daniel respecto a los reglamentos de agua, y más en el Valle del Lerma, ¿sí? Esa doble perspectiva quería comentarla, ¿sí? Por un lado, lo que es esto de la función de la historia, lo que dije primero, se puede hacer historia de todo en la medida en que nos sirva para comprender nuestras acciones, y esto, lo segundo, ya más conceptual, pensar en esto del orden colonial. ¿Tan rápido se disuelve? No, no se disuelve tan rápido, ¿sí? Tarda muchísimo en resolverse, y creo que vos lo has mostrado a través de tu trabajo, y eso es lo que rescato, ¿sí? Poder ver eso, y esto también me gustaría que podamos pensar. Creo que estas conferencias son para pensar y para tener en claro estas cuestiones, ¿sí? Hay cosas que las damos por hechas y que no están tan hechas todavía, ¿sí? Y estos son los aportes de la historia, estos son los aportes que pueden hacer historiadores como Daniel, para seguir pensando la historia, ¿sí? Seguir problematizando la historia. Eso, Dani, esa doble perspectiva. Muchas gracias, Juan. Muy, muy gentil. Muy bien, Esteban, ahora damos lugar a vos. Bien, bueno, considero que, bueno, sería justamente lo importante, dar espacio justamente ya para dar el pie, digamos, para que algunos de los participantes puedan hacer algunas preguntas, sacarse alguna duda respecto a lo que usted desarrolló. Para ello, bueno, pueden hacerlo mediante el chat, ya hay justamente al parecer una pregunta, o si no, también pueden hacerlo comentando de manera, pueden mandar, digamos, hablar. Para ello, bueno, cuando les toque hablar, voy a recomendarles que la mayoría desactive su audio para que justamente no haya interferencia. Y bueno, como para dar pie, mi gran pregunta es, usted lo explicó bastante bien, digamos, todo lo que fue su trabajo, pero me interesa saber más o menos en sí cuánto tiempo le llevó realizarlo, y si usted estructuró algún cronograma en específico, si tuvo algún problema, algún punto en donde tuvo que volver para atrás
para revisar algunas cuestiones? Esa sería por lo menos mi pregunta. En realidad hay una vuelta permanente a los escritos, ¿no? Porque uno va construyendo, digamos, una explicación y la cual, digamos, se va fundamentando, ¿no? En la medida en que uno va avanzando con determinado tipo de documentación, ¿no? Hasta hace un par de años no contaba con los diarios, por ejemplo, de la época, o hasta hace un par de años no contaba con algunos tipos de ordenanzas, por ejemplo, la de la Caldera o la de la Quebrada del Toro, no había tenido tiempo de analizar. En realidad, el proceso de investigación implica, digamos, ¿no? Una permanente construcción de lo que en principio puede ser el marco teórico y de lo que puede ser, digamos, la realidad que se estudia particularmente, ¿no? Entonces, si leo los artículos escritos hace un par de años, no tiene nada que ver con lo que escribo en la actualidad, porque inclusive, como le comentaba Juan, ¿no? Me voy atravesando, inclusive desde el punto de vista de lo teórico, con otros tipos de herramientas conceptuales que me permiten complejizar aún la mirada que yo puedo tener sobre una realidad determinada, ¿no? Entonces, obviamente que surgen obstáculos que son propios de la investigación, por ejemplo, que en virtud de la pandemia me vi interrumpido continuar yendo al archivo a revisar los diarios, solamente pude llegar hasta 1904, digamos en este caso, entonces esa es una deuda pendiente como para poder ir viendo otro tipo de problemáticas que pueden surgir, ¿no? Y nunca conté, o a todos que están escuchando, digamos, la presentación, cómo llego a este tema. Un día, en alguna oportunidad fui director de cultura de la Municipalidad de Cerrillos, cuando era intendente, el recién fallecido Rubén Corimayo, ¿no? A quien le agradezco mucho la posibilidad de esa tarea. Y bueno, y a través de sus funcionarios me enteré que había un archivo histórico municipal, un archivo histórico en realidad, donde el público no puede entrar, pero sí tenía amigos ahí que me comentaban de que habían unos libros viejos. Creo que el sueño de todo historiador encontrarse libros viejos, ¿no? Y entonces comencé a revisarlos, me lo prestaban, los comencé a revisar y digo, bueno, es la linda oportunidad de comenzar a construir la historia del municipio. Pero resulta que en las actas del Consejo Municipal me fueron surgiendo como demandas de vecinos sobre el tema del agua. Entonces, desde ese punto de vista, descarté todo lo que tenía que ver con la idea de estudiar la construcción del Estado municipal y me dediqué específicamente al tema del riego, ¿no? En este caso. Entonces, ese fue como un primer avance, digamos, sobre un tipo de fuentes primarias, como son las actas del Consejo Municipal, inéditas, por cierto. Creo que Cerrillos debe ser el único municipio que tiene la mayoría de las actas del Consejo Municipal, porque fui, por ejemplo, a Rosario de Lerma, solamente tienen un libro para un par de años, los demás fueron desapareciendo o se desaparecieron, no sé dónde están. Entonces, si he de construir la historia de Rosario de Lerma, será de manera indirecta a través de las actas de Cerrillos, porque permanentemente en las actas surgen las disputas que hay por el tema del agua entre Cerrillo y Rosario de Lerma. Entonces, un obstáculo que vos planteás de repente, Esteban, tiene que ver con el tema del acceso a las fuentes, ¿no? En mi caso, tuve la suerte de contar con las actas del Consejo Municipal de Cerrillos. Un obstáculo que tengo actualmente es que si quiero reconstruir la historia del riego en Rosario de Lerma y en Quijano, no se cuenta con esas actas municipales. Entonces, permanentemente uno debe estar pensando o repensándose o reconstruyéndose en términos metodológicos respecto a qué tipo de fuentes se encuentra y a partir de allí construir una explicación. Sí, Esteban. Bien, justamente están llegando algunas preguntas al chat. La primera es justamente de Moto E5 Play, no puso el nombre, pero bueno, primeramente lo felicita por el trabajo que realizó. Y la pregunta que realiza es la siguiente. Cuando usted habla de elites, ¿lo hace desde la mirada de Tulio Alperindongui? En realidad, lo que estamos planteando acá son tiempos diferentes, ¿no? Ya no es tardo-colonial, si bien puedo haber hecho referencia a la desaparición del Cabildo en 1825, estoy hablando en realidad de fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Es decir, estamos hablando de otro contexto histórico, digamos, se quiere, donde hablamos sobre los procesos de construcción de los estados
del Estado Nacional o de los Estados Nacionales, si vemos el tema de lo que pasa en Bolivia o en Chile y del proceso de construcción, digamos, en este caso del Estado provincial o del Estado local. Más que otra cosa, el posicionamiento tiene que ver con autores como por ejemplo Oxlack, o bibliografía que me incentiva mucho a pensar el tema de la construcción del Estado provincial, como por ejemplo, ahora no me va a salir el nombre, de Fernanda Justiniano, por ejemplo, que tiene un texto sobre ese tema, o pensar en el concepto más bien de Balmori sobre el tema de familias notables particularmente, ¿no? Entonces, creo que el concepto de familias notables está asociado con el tema de la élite particularmente, que permite pensar estos grupos de poder que establecen diferentes tipos de redes, digamos, en donde las familias juegan un papel sumamente importante, ¿no? Entonces las familias son las que tienen el control del Consejo Municipal, son las que tienen el control de los juzgados de paz, son las que tienen el control del sindicato de aguas, son las que tienen el control o las que acceden, digamos, en cierta medida a las bancas en la Cámara Legislativa, digamos, ¿no? Entonces, no sé si Alperindongui, pensado, digamos, para el periodo tardocolonial, pero sí pensado en ese contexto de la segunda mitad del siglo XIX. Bien, hay otra pregunta también en el chat que nos hace lo siguiente, nos dice, bueno, buenas noches, ¿qué nos puede decir en cuanto al crecimiento poblacional y de qué manera estas primeras ordenanzas impactan en el mismo? No tengo acá la gráfica, digamos, que demuestra un crecimiento poblacional, pero he corroborado que efectivamente hay un crecimiento poblacional, que en el caso de Cerrillo, Rosario de Lerma, La Merced o el Bordo de San Agustín, que es el actual San Agustín, evidencian, digamos, un crecimiento poblacional, que eso se traduce en una mayor demanda, en este caso, de infraestructura en general, apertura de caminos, ¿no? Legislación referida, digamos, principalmente al área del urbano, pero es una población en crecimiento que también comienza a demandar alimentos. ¿Qué alimentos comienzan a demandar? Por ejemplo, trigo. El trigo es una planta que requiere de agua, ¿no? Entonces, claro que entonces digo yo que el crecimiento poblacional tiene que ver con o el crecimiento poblacional impacta de sobremanera en las expectativas de una mayor demanda de agua, digamos, en lo que es el territorio. Bueno, obviamente también hay que tener en cuenta que un incremento de la población implica también una mayor demanda de agua para el consumo humano, ¿no? En este caso. Entonces sí, la respuesta es que efectivamente hay un impacto de parte del crecimiento poblacional en lo que se refiere a una mayor demanda de agua, y esto va de la mano de un incremento de la frontera agraria que también tiene, digamos, el mismo impacto, ¿no? Bien, tenemos también otra pregunta de Luz Abraham, que pregunta lo siguiente, bueno, dice, buenas noches, muy interesante la exposición de hoy. Quisiera saber, ¿qué problemas o tensiones sociales cree que fueron más significativas en este proceso de institucionalización del agua? Yo les mencioné el Código Civil de 1869, nunca se olviden de la fecha, digamos, del año, porque lo que menos hace la élite dirigente del Valle de Lerma, particularmente la de Cerrillo y Rosario de Lerma, es hacer caso al código, ¿no? Eso retomo la idea de Juan, ¿no? No dice, se piensa el código y automáticamente al otro día, ¿no? Se lo aplica, y eso no es así, bajo ninguna circunstancia. El Código Civil de 1869, y particularmente en lo que se refiere al tema de el dominio del agua o como recurso público, recién se logra con la primera ley de irrigación en 1946, es decir, no sé cuántas décadas a posteriori. Entonces, pensar que la Constitución o pensar que un código se hace efectivo en lo inmediato, no, es totalmente alocado. Entonces, dentro de ese contexto, las discusiones que se comienzan a dar, esto respondiendo a Luz, son muy importantes porque tanto los de Rosario, que se ven perjudicados en cuanto al tema de la distribución de las aguas, o los de Cerrillos, comienzan a utilizar argumentos a favor o en contra del Código Civil. Los de Cerrillos, que eran dueños de las acequias, 5 acequias, ¿no? Decían o eran pro el agua como recurso privado,
y los de Rosario de Lerma tenían solo 4 acequias. Entonces ellos estaban a favor del agua como recurso público, más en la medida en que demandaba mayor cantidad de agua. Entonces las disputas más importantes que se dan en este periodo tienen que ver con discusiones vinculadas con la naturaleza del dominio del agua, si eran públicas o eran privadas. Tanto así que en 1866 se da un famoso, entre idas y venidas de consejos municipales, se entabla un famoso juicio, una demanda judicial de Rosario de Lerma, no, perdón, de Cerrillos contra Rosario de Lerma, porque Rosario de Lerma lo que pretendía era aperturas de nuevas bocatomas, ¿no? O de nuevas acequias también, si se quiere. Entonces, la disputa dura hasta 1884 aproximadamente, donde el órgano judicial en aquel momento define la causa judicial a favor de los cerrillanos, reconociendo el derecho adquirido, en este caso, contrariando los intereses de las élites o de la élite, en este caso rosarina. Entonces, hay otras disputas que surgen también. Hay un vecino muy conocido de apellido Navia, que era dueño de una de las fincas más importantes en Cerrillos, actual INTA, que había denunciado al municipio de Rosario de Lerma, porque Rosario de Lerma había mandado a cortar y a abrir nuevas acequias a favor de vecinos rosarinos. Estas disputas también se dan en el plano de lo judicial y que hablan en principio de esta necesidad de la amiga Luz Abrán de conocer cuáles eran las disputas más importantes que se dan en este periodo y que tienen que ver principalmente con el tema del derecho de las aguas, ¿no? Si prevalece el derecho adquirido o si prevalece el derecho privado. Bien, justamente nos han llegado 2 preguntas más. Creo que estamos todavía con un poco de tiempo. La pregunta que seguiría la realiza Jorge Salva. Y bueno, dice, buenas noches, muy lindo el debate. Quería consultar quién elegía al juez de Río. Eso no le quedó claro, al parecer. Depende de quién lo elija primero. Así, quién da el primer golpe. Si lo elegían los rosarinos, ¿no? Obviamente que el agua era repartida a favor de los rosarinos. Sí, y eso implicaba, en términos políticos, dormir a los integrantes del Consejo Municipal Cerrillano. Entonces, las quejas permanentes era que dado que el municipio de Rosario había nombrado el juez de Río o el juez de Bocatoma, siempre resultaban perjudicados los cerrillanos por las carestías de aguas que se generaban. Por eso, ya con las instancias propias de institucionalización del manejo del agua, quien se va a encargar de nombrar los jueces de Río o los de Bocatoma va a ser la provincia. En este caso, terminando con este desmanejo provocado por el nombramiento de los jueces, ¿no? En este caso, encargados de la distribución del agua. Bueno, tenemos otra pregunta también de Graciela Gómez. Profesor, buenas noches. A mí me gustaría saber si usted hizo alguna comparación con el departamento de Molinos, más precisamente en la localidad del Churcal, ya que allí continúa el uso del riego como estrategia de poder. Bueno, no, digamos, la respuesta es no. En principio, habría que hacer una indagación de la existencia de reglamentos de agua en Molinos, habría que ir e indagar si existen las actas del Consejo Municipal, en principio, o habría que revisar las carpetas de gobierno que están en el archivo histórico de Salta, para ver que si se dispone, digamos, de ese tema. Creo que una próxima instancia que debo de avanzar es la instancia de la comparación con otros espacios. Me interesa mucho el tema de del Valle Calchaquí, porque el valle, ¿no? Por ejemplo, La Poma o Cachi, ¿no? Se especializan en la producción de alfalfa para el ganado vacuno que se dirige también hacia el norte chileno, así que bueno, es una posibilidad, ¿no? El tema, en todo caso, lo que dice Graciela es motivacional, para que de repente alguien que se anime a acompañarme en el estudio de esta temática, avanzar con la comparación para ver qué es lo que sucede con otros municipios, en este caso en el valle del Valle Calchaquí. Creo que por lo pronto comparar los reglamentos de estos municipios del Valle de Lerma es un primer paso para continuar con la investigación.
Bien, una pregunta antes. ¿Usted lo programó, digamos, para hasta las 8:30, más o menos? Sí, más o menos, creo que un par de preguntas más y ya podemos ir cerrando, ¿no? Sí, sí, no, 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 justamente por cualquier cosa, porque justamente acaba de llegar una pregunta más. Nos dice, Ujú. de Florencia Belén, buenas noches, profe, felicitarlo por el trabajo que realizó y me gustaría saber qué formas del uso del agua permanecieron a pesar de la institucionalización de la misma que usted ya expuso. En realidad ninguna, porque actualmente el manejo del agua está a cargo de un, bueno, en realidad es para pensarlo, ¿no? El agua actualmente está a cargo de un consorcio que se llama del río de la Quebrada del Toro, en donde se nuclean los principales regantes, digamos, ¿no? Entonces, aparentemente, esa idea de provincialización, ¿no? Está ahora siendo manejada por los propios regantes. Lo que sí internamente, eso está bueno, lo voy a anotar, lo que dice Florencia, lo que dice Florencia Ríos, no, Florencia Belén, perdón, eh, para pensar y comparar el tema del manejo del agua a final del siglo XIX y principio del XX con lo que sucede en la actualidad. Es decir, ¿no? Ver si el tema de qué sectores son los que manejan el agua y obviamente aquí, al igual que lo que dice la amiga Graciela, también puedo decirlo que se observa el uso del riego como estrategia del poder. Es decir, actualmente se puede observar una geometría del poder que permite que algunos accedan al agua más que otros, ¿no? Entonces es un tema también de investigación. Lo que sí pervive a través del tiempo es la figura del tomero, por ejemplo. Lo que sí pervive a través del tiempo es el cobro de un canon por el uso del riego. Y lo que también pervive a través del tiempo es estas tareas de mantenimiento de las acequias llevadas a cabo por los dueños, ¿no? De las fincas que acceden a esa cuota de agua y que deben ser financiados ese trabajo por ellos mismos, ¿no? Entonces hay aspectos que continúan vigentes, digamos, en particular, pero que también me abre el debate como para pensar el tema de, en principio, pensar el tema de qué es lo que está pasando actualmente en lo que se refiere al tema del manejo del agua. Bien, justamente ahí respondían, mandaban otro mensaje que era el de la primera pregunta de Moto E5, que bueno, le manda saludos de Santa María, Lisi Guzmán. Muy interesante tu trabajo, Daniel. Es un enorme gusto compartir con ustedes. Actualmente las acequias por aquí siguen manejándose con las medidas coloniales. Y otra pregunta. Buenas noches, profe. Tengo una duda. Cuando hablaba del hurto del agua, ¿se refería a las desviaciones de los caudales de los ríos? Lo pregunta Lucas. A ver, sí, lo pregunta Lucas Pedraza. Lucas Pedra. Primero le contestemos a Lisi. A Lisi la conocí hace muchísimos años, hicimos un curso de posgrado de la Católica de la Católica aquí en Salta, en el Cabildo. Después cortamos vínculo, no sé por qué razón, y gracias a Face un día nos volvimos a encontrar. Sé que es profesora de un instituto en Santa María, siempre está publicando cosas de ella, yo no la sigo, digamos, con like, y ella la invité, ¿no? A que también presentara una ponencia, y tanto es así que ella va a presentar el día lunes 28 de septiembre movilidad social de la élite tardocolonial durante las guerras civiles del primer tercio del siglo XIX en el Valle Calchaquí, ¿no? Y a ella también, en esta idea de comparar, ella no lo va a denegar, le dije, che, ¿qué tal si me buscas reglamentos de agua en Santa María? Porque sé que anda indagando el archivo de esa localidad ahí en Catamarca. Nunca me dijo nada, ¿no? Así que yo sigo esperando, digamos, la posibilidad de en algún momento poder hacer un trabajo juntos sobre el agua, comparar lo que pasa aquí en el Valle del Lerma con lo que sucede en el Valle Calchaquí, así que le mando un saludo y bueno, y grato saber que todavía se sigue manejando en ese lugar, ¿no? Criterios de carácter colonial en lo que se refiere al tema de la distribución de las aguas, ¿no? Con un espacio hídrico de características totalmente diferentes, ¿no? Mientras que aquí contamos con fuentes de agua, en el caso de los valles calchaquíes, particularmente el agua, digamos, es muy preciada, digamos, particularmente para el desarrollo de la agricultura, ¿no? En ese caso. Y respecto al tema de la pregunta de Lucas Pedraza
sobre el tema de, cuando hablo de hurto del agua, sí, en principio son las sangrías o las desviaciones del agua, ¿no? Sin permiso de los órganos centralizadores, ¿no? Que me favorecen, digamos, en mi caso. Capaz que soy un propietario que no tengo acceso al agua, y una noche, sabiendo que el agua cruza cerca de mi propiedad, voy con una pala, abro un canal y dispongo de esa agua sin ningún tipo de autorización. Entonces, ese es un desvío del agua, se roba el agua, porque en principio es un bien económico, que se debía pagar un canon, que lo utilizo a mi favor, y obviamente, ¿no?, el hecho de que haya robado ¿no?, determinada cantidad de mililitros de agua implica que otro regante se haya visto perjudicado, digamos, ¿no?, en este caso. Ahí está. Bien, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí de los que están participando. ¿Alguna otra pregunta más? Como para, si le parece, o por ahí quiere Sí, aclarar algo más, profesor. vamos cerrando porque también se hace largo, eso, ¿no? En todo caso, la propuesta es eh, colgar el artículo en cuestión para que aquel que quiera de repente ampliar sobre el tema o leer de qué se trata, lo pueda tener. No tengo problema porque estos espacios sirven a efecto de la democratización de la información, ¿no? Bien. Bueno, primeramente agradecerle por esta posibilidad. Siempre me gusta poder participar con actividades más cuando están relacionadas al instituto en el que me formé y que estoy muy apegado. Y bueno, también agradecerle la participación de todos los chicos, porque va aumentando en cada exposición que se va dando. Y bueno, agradecerle a usted por la posibilidad de participar hoy como mediador, digamos, en esta charla. Bueno, yo agradezco, Esteban, la disponibilidad de ustedes, ¿no? De vos particularmente, pero después hay otras personas que también van a estar presentando las ponencias, ya se van a estar comunicando con los profesores, particularmente al profesor Juan Arias, que como coordinador acompaña la actividad. Me parece que es sumamente importante generar estos espacios de reflexión, y que esto es importante también, que el Instituto Superior del Profesorado de Salta número 6005 lleve la punta en este tipo de actividades, ¿no? Sea casi como el primero o el único hasta este momento que está demostrando, digamos, la capacidad de poder organizarnos en un contexto de virtualidad. Creo que ese es un gran mérito. Desde el primer momento en que le dije a Juan sobre la actividad, y desde que él dijo, bueno, avancemos con esto, y de esa manera se ha organizado esto, ¿no?, que uno llama ciclo de conferencias. Obviamente, digo que en el próximo mes vamos a abrir las actividades para los estudiantes específicamente. Vamos a abrir un cupo de conferencias que van a ser coordinadas de la misma manera, pero los estudiantes van a ser los protagonistas, donde van a poder mostrar sus actividades, así que desde ya nos vamos preparando. Así que bueno, agradecidos, me despido en todo caso, agradecidos a todos, les mando un saludo, y el próximo encuentro entonces va a ser el día miércoles, con la presentación de Salta y la epidemia de cólera a fines del siglo XIX. La licenciada Gabriela Tolaba, de la universidad y del instituto, nos va a presentar este interesante tema. Así que bueno, me despido de ustedes, de Esteban, un saludo, de Juan, de Lisi, que estaba ahí también presente, y de todos mis alumnos de Americana 1, Americana 2, también un abrazo y gracias por seguir la transmisión.